Buenos días, estimados estudiantes, espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Eh, el tema de hoy va a ser el manejo de impresión y lectura de archivos. No, porque digamos que es algo que hemos hecho como muy por defecto, normalmente lo imprimir archivos, pero hay ciertas, no sé, como costumbres útiles en este tipo de cosas que pueden servir para ustedes después. Vamos a modificar un poco el código que hicimos la vez pasada de dinámica molecular para que podamos aprender un par de cosas. Básicamente el objetivo es que podamos escribir y leer un archivo de configuración que nos permita parametrizar todos esos parámetros precisamente de nuestro programa para que podamos solo compilarlo una vez y más bien lo corremos cambiando esos parámetros, cambiando un archivo de texto. Y nuestro código lo que va a hacer es leer esos parámetros. Y lo segundo también es algo que es una habilidad muy importante y es cómo hago para que si una simulación que se demora mucho tiempo para en algún momento, poder volver a empezarla desde ese momento y no desde el inicio. Imagínense una simulación que se demora una semana y justo el viernes, digamos, se acabaría la simulación a las 8 de la noche y justo el viernes a las 7:50 de la noche se va la luz. Y entonces ustedes, si no han escrito snapshots parciales de su simulación intermedios, pues les va a tocar empezar desde el lunes, o bueno, desde el viernes anterior, porque se demoraba toda una semana. Entonces la idea es más bien tratar de ir imprimiendo un poco la información de mi sistema como está y también poderlo leer en algún momento. Entonces eso son cosas que tienen que ver con imprimir y leer archivos de texto y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos por favor, pues yo voy a entrar aquí al repositorio y les voy a compartir luego mi pantalla, el repositorio que nosotros tenemos. ¿Será que lo podemos hacer en Replit? Sí, yo creo que lo podemos hacer en Replit. Entonces por favor entren todos a Replit. Esperemos que nos funcione bien. Y Replit apenas está iniciando. Vamos a ver cómo funciona. Últimamente ha estado como fallando bastante. Pues porque estamos en la cuenta gratis. Y si no, pues simplemente lo hago aquí localmente. Y les comparto mi pantalla y ustedes lo trabajan en las máquinas virtuales. O podríamos retomar el Fluid Pro. Señor, Si falla mucho, podríamos ir a Fluids. también, pero es que ya no tengo como eso actualizado. Ya ni siquiera sé en dónde tengo toda esa vaina. Bueno, a ustedes a quién no le ha abierto Replit. Bueno, parece que a todos les abrió, pero a mí no. Entonces, lo que les toca hacer a ustedes es ir recargando su Replit cada vez que yo haga alguna modificación. Igual vayan escribiendo al mismo tiempo, como cuando estábamos en clase presencial, y ahí nos vamos poniendo al tanto, y yo al final en el repositorio pues les voy sincronizando a ustedes las cosas. Entonces, a ver si... A mí tampoco me abre, profe. Eso. Entonces, ten lista la máquina virtual. github.com/ Listo, yo ya entré aquí a... Sí, el Replit mío definitivamente está mal. No quiere entrar. Entonces yo ya entré aquí a una consola. Ya se las voy a compartir.
Bueno, parece que ya quiso entrar. Es que yo no sé, Replit al principio parece que se pone como a tratar de compilar absolutamente todo lo que encuentra y hacer un montón de cosas inútiles que no se le están pidiendo y por eso se bloquea. Bueno, ya puedo entrar a Replit, voy a tratar de trabajar ahí y si me sigue fregando, pues entonces ya no lo hacemos más. Bueno, entonces ahora sí, compartir pantalla. Listo. Por favor, me confirman que están viendo mi pantalla. Sí, Listo, señor. gracias. Entonces, como les venía diciendo, la idea es hacer un poquito más de énfasis con la impresión de datos. Entonces, lo que voy a hacer es crear un nuevo directorio con la fecha de hoy, 2020-06-03, file.io. Y aquí adentro voy a copiar, voy a crear uno que se llame md.cpp, mdio.cpp. Y en este archivito voy a copiar lo que habíamos hecho la vez pasada de dinámica molecular. Vamos a ir mejorando un poquito más este modelamiento de esta dinámica molecular, precisamente. Voy a copiarlo y pegarlo acá. Bueno, entonces, lo primero es, nosotros tenemos aquí como dos tipos de configuraciones diferentes. En este código tenemos algo que tiene que ver como con el time step, cuántos pasos de tiempo, cuánto es el DT, ¿sí? Este tipo de cosas son como cosas que tienen que ver con la integración temporal. Y hay otras constantes que son como por ejemplo estas de cuánto es la gravedad, cuánto es el amortiguamiento, cuánto es la dureza esa que hemos puesto para rebotar en el suelo, etcétera. Entonces tenemos como todas esas cosas y lo ideal sería inicialmente como leer estas configuraciones desde un archivo, de tal manera que si nosotros queremos probar diferentes DTs o diferentes Gs y cosas así, no tenemos que estar recompilando y compilando digamos, este código, sino simplemente cambiando ese archivo de texto. Eso también es útil porque cuando ustedes tienen eso así, ustedes tienen en ese archivo de configuración como la información de cómo ocurrió su simulación y eso puede ser muy útil después, en el futuro, cuando ustedes quieran reproducir algo o volver a correr algo, tienen que saber cómo fue que se corrió. Pero si era el mismo código fuente y ustedes le fueron cambiando cosas y fueron corriendo después durante largo de tiempo, a lo largo del tiempo en diferentes carpetas y un montón de desorden que tienen ahí, entonces al final no se van a acordar o no van a tener claro cuáles fueron los parámetros que produjeron ciertos resultados. Entonces eso es bueno y por lo tanto lo que vamos a hacer es como tratar de poner esto como en una estructura, porque vamos a pensar que esto es como un archivo de configuración y una idea, o sea, no es obligatorio, pero una idea será como poner esto en una estructura y que esa estructura lea los archivos de datos y en nuestra simulación leemos los datos que ella le dio esa estructura, como el DT y cosas así. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una estructura de configuración, struct, y lo vamos a llamar config. Y esa estructura de datos pues va a tener todas estas constantes que tenemos acá. Yo como soy perezoso pues les voy a copiar, ¿sí? Pero esta idea de ponerla dentro de una estructura es simplemente para que encapsulemos un poco esa información. Entonces voy a quitarle todo esto. Listo. Y recuerden que cuando creamos una estructura estamos creando un nuevo tipo de datos. En este caso se llama config. Normalmente es una costumbre ponerles como mayúsculas a los nombres de las estructuras, a los nuevos tipos de datos. Y aquí podríamos ponerle como valores por defecto. Por defecto yo preferiría que eso no hiciera pasos de tiempo, simplemente en steps igual a 0. Por defecto yo le pondría que el dt es 0. Por defecto la gravedad 0. O sea, yo inicializaría todo esto en valores que no permitan, por ejemplo, hacer una simulación por defecto. Valores que no me den nada, pero pues que tengan un valor inicial. Porque yo no quiero que por defecto esto pueda simular cosas. Yo prefiero ser explícito en cuáles son los parámetros que quiero utilizar. Entonces estamos haciendo esto. Esto es lo primero que voy a hacer acá, es crear esta estructura de configuración. Y ahora
la pregunta es, ¿cómo haríamos primero para compartirle esta estructura, esta configuración a todo mi programa? ¿Y cómo haríamos también para leer estos valores que teníamos originalmente? Esas son dos tareas diferentes. Entonces, la primera tarea es cómo haríamos para que nuestro programa pudiera leer esas constantes que tenemos nosotros acá, ¿sí? Entonces, empecemos. Primero, obviamente, tenemos que declarar del tipo config, tenemos que crear un objeto del tipo config y lo vamos a llamar, si quieren, C. Es que poner nombres es muy difícil. De tipo config podemos ponerle config en minúscula, ¿sí? Si quieren, porque pues esto distingue entre mayúsculas y minúsculas. O conf, más bien. Cuando hacemos esto, se acaba de crear un objeto de este tipo de datos y este objeto llamado conf tiene todas estas variables aquí, ¿sí? Entonces, como por ahora no estamos leyéndolas, tenemos que especificarlas manualmente. Entonces, lo que nos tocaría, voy a cortar esto acá, lo que nos tocaría es decirle lo siguiente, decirle así, miren, conf.sutemin va a ser esto, conf.subensteps va a ser esto, o sea, inicializarla, conf.dt va a ser esto, conf.g va a ser esto, conf.b y conf.k, ¿ok? Entonces, aquí lo hemos declarado, tiene todos estos valores por defecto en 0. Aquí le estamos diciendo cuáles son los valores realmente que tiene que tener. Esto es lo que vamos a reemplazar después, esta parte, con la lectura de un archivo de configuración. Listo. Y ahora tenemos que mirar en dónde aparecen estas constantes y decirle que ahora esas constantes no son simplemente constantes declaradas globalmente, sino que pertenecen internamente a nuestra configuración. Entonces, aquí ya no podemos poner simplemente en steps ya no existe. Este en steps ya no es una constante global, ahora está metida o encapsulada dentro de la configuración. Entonces le decimos que tiene que leer dentro de configuración esto. Este tmin también viene de allá y este dt también viene de allá. Esto también viene de allá. Y tenemos que seguir mirando porque miren que hay otros sitios en donde se utilizaron las constantes. Por ejemplo, acá, ¿sí lo ven? Para calcular las fuerzas se utilizó la constante. Esta constante B también se utilizó acá. Esta constante K se utilizó también en las constantes de las fuerzas. Entonces, creo que más adelante no se utilizan más esas constantes. Entonces es muy importante que la función calcule fuerza también reciba la configuración, ¿sí? Entonces tenemos que venir acá a nuestras declaraciones y la función calcule fuerza no solamente recibe la partícula, sino además del tipo config va a recibir a una configuración, ¿sí? Eso también es muy importante. Entonces se la vamos a mandar constante porque no queremos que la cambie, pero le mandamos por referencia para que sea rápido, para que no haga copias. Y entonces aquí cuando llamamos a la función computeForce, tenemos que mandarle a conf, computeForce, tenemos que mandarle a conf, y aquí en computeForce, del tipo config, le mandamos algo llamado C, y entonces aquí sería c.g, c.b y c.k. Y profe, en la implementación de Compute Force no hay que ponerle también const a config. Sí, señor. Sí, señor. Gracias por recordármelo. Entonces, creo que ya queda todo. Simplemente lo único que hemos hecho hasta ahora es empaquetar la configuración de nuestra simulación dentro de una estructura de datos y después vamos a empezar a separar esto en diferentes archivos y cosas así. Pero simplemente fue eso, empaquetarlo en una estructura de datos y asignar sus valores y ahora leer esos datos. Digamos así, sí, leer esos datos a partir de la estructura en diferentes partes de nuestro código. Otra cosa que se utiliza a veces es no haber creado una estructura sin un espacio de nombres. Esto lo voy a borrar, entonces no lo escriban. Llamar esto un namespace. Uno también puede decir, esto es un namespace, no es una estructura, sino simplemente es un sitio donde voy a, como de un alcance, en donde voy a agrupar diferentes cosas. Y la sintaxis cambia porque ahora ya uno no le pone un punto porque esto no es una estructura, sino que le tiene que poner el doble punto, porque estamos accediendo al espacio de nombres conf, ¿sí?
Esto ya no es necesario declararlo. Y dentro del espacio de nombre de configuraciones estamos accediendo a la variable tmin. Pero yo prefiero por ahora que simplemente manejemos estructuras, entonces por eso no vamos a utilizar espacios de nombres y todo esto va a quedar igual. Creo que pusieron una pregunta en el chat. ¿Ya le diste en stop? Espera. Buenos días, profe, ¿cómo le hizo para que el Replit deje de compilar a lo loco? Yo la verdad lo recargué. Yo le di stop y no me funcionó, entonces yo lo que hice fue recargar la página. Y la consola, sí, la otra cosa es que yo no me quedo con esa consola por defecto que él me da, que es una consola ahí rara. Bueno, me está diciendo que lo va a recargar. Sino que yo hablo una consola con Control Shift S. Bueno, en Mac es Command Shift S, pero en Windows es Control Shift S. Con eso abro una consola y esa consola no se pone ahí a recargar y a recompilar todo. Vamos a ver si perdí mis archivos. Entonces, mira, en este punto yo hago Control Shift S y eso me abre una consola aquí abajo. Esta que está aquí arriba sufriendo, la elimino y es que yo creo que este archivito es el que yo tengo que de alguna manera matar. No sé si eso existe, porque le tengo que decir que no haga todo eso. Bueno, después lo buscaré. Entonces con Control Shift S abro esta consola ya y me olvido de todo ese sufridera que tiene ese Replit allá. Ahí funciona, profe. Señor, Que sí funciona, profe. Gracias. listo, con gusto. Bueno, entonces, y gracias Nicole por recordármelo de la consola. Tenemos este archivito. Miren que yo voy a compilar el archivito. Y tenemos errores. Member key, Vamos a ver cuál fue el error. Pues normalmente hay que mirar como los primeros errores. Config does not name a type. Did you mean long? What? Config. Es que esto se quedó en una parte antigua. Struct config. Listo. Vamos a volver a compilar. DT was not declared in this scope. Claro. Aquí cuando yo llamo a DT acá, tiene que ser es config.dt. Profe, ¿No? una cosita. ¿Cómo es que se llama conf, no? Esperemos a Es que que guarde. creo que ese ¿Sí? código está imprimiendo la velocidad en otro tiempo que la posición, ¿no? Sí, sí. Sí, a menos que nosotros necesitemos, eso es lo que pasa en LeapFrog, ¿sí o no? Y a menos que necesitemos específicamente que la velocidad esté en el mismo tiempo de la posición, lo vamos a dejar así. Hay ocasiones en que se necesita obligatoriamente que la velocidad esté en el mismo tiempo que la posición, y entonces uno en ese caso, por ejemplo, nosotros sabemos que la B nueva está en T más delta T medios, la B antigua está en T menos delta T medios, entonces uno lo que puede sacar es el promedio entre las dos y eso le daría el B en T, por ejemplo. Aquí estamos ignorando eso, pero esa observación es importante. Si ustedes en algún momento necesitan que de verdad la velocidad y la posición estén al mismo tiempo, es muy importante que, ¿qué? Que pues verifiquen eso y que calculen su velocidad así. Listo, profe. Bueno, muy bien, esto todo está muy bien. No hay que olvidarse que estas cosas tienen significado físico. Entonces, bueno, si yo lo corro, ahí la cosa corrió. Yo lo que les quiero mostrar a ustedes es que esto da igual. Y vamos a abrir Genuplot y vamos a pintar. Entonces, datos.txt, using 1 y 2, esto sería 1 contra la posición X contra el tiempo. Vamos a ver si funciona. Ok. 1 contra 2. ¿Qué pasó? No quiere pintar acá. Vamos a ver. No quiere pintar. Profesor, creo que la segunda fila era como de cero. Era como un espacio. Espérate, a ver, miramos aquí en la función print.
No, el espacio sirve para separar las columnas, entonces la primera era el tiempo, un espacio para separarlas, y la segunda es la posición en X. No, es que mira, el replit está ahí muerto, en esa zona, ya, reaccionó. Entonces ahí ustedes pueden ver, bueno, el X, nosotros queremos el Y, que será el 3, ahí está rebotando, y le quitamos el amortiguamiento, ¿no? Por eso rebota a la misma altura. El 4 es Z, eso obviamente se queda quieto, listo. Entonces ahí está. Entonces miren que está dando exactamente lo mismo. Nuestro código no cambió, eso está bien. Y ahora lo primero que vamos a hacer es entonces decirle a esta estructura, o a esta clase, o a este nuevo tipo de datos, que lea la configuración de algún archivo. Y entonces estos datos que tenemos acá, los vamos más bien a escribir en un archivo, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo hacemos eso? Creemos primero nuestro archivo. La primera pregunta es, ¿cómo sería ese archivo? ¿Sí? Entonces vamos a crear un archivo de texto. Yo no sé si aquí aquí existe Emacs. Sí, Emacs menos sin ventanitas. Voy a crear un archivo que se llame, por ejemplo, md.com. Ese va a ser nuestro archivo de configuración. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Este paréntesis es el siguiente. Este archivo de texto que nosotros vamos a poner acá es un archivo demasiado sencillo. Simplemente va a tener estos valores. Va a tener el valor, a ver dónde está. Estos valores, 0.0, 1000, 0.01, 9.81, unos valores así, escritos directamente, sin ningún tipo de metadata. ¿Ok? Entonces uno simplemente escribiríamos 0.0, 1000, 0.01, 9.81, 0.0, 12.8. Ese será nuestro archivo. ¿Ok? 12.8. Recuerden que lo que estamos buscando es que esta cosa sea como reproducible en el tiempo, que dentro de un mes yo abra esto y yo entienda qué es. Si ustedes solamente no tienen el código fuente y solamente abren este archivo, ¿ustedes entienden qué es esto? No, señor. No, ¿cierto? Por ahora lo vamos a dejar así. Pero miren que aquí esto implica, cuando hacemos este tipo de cosas, esto implica inmediatamente que nosotros estamos todavía perdiendo información, metadata, ¿sí? Datos sobre los datos, o sea, te están los datos, pero no sabemos qué significan los datos. Entonces aquí todavía hay como un problemita. Entonces, bueno, pero lo vamos a dejar por ahora ahí, así de esa manera, porque en este momento tenemos el contexto en la cabeza y sabemos qué significa cada cosa. Entonces ya existe ese archivo. Y yo lo que quisiera sería como decirle a conf, oiga, conf, lea, ¿sí? Crear una función interna y yo le digo el nombre de la configuración, md.conf. Obviamente para evitar escribir también estas cosas así, digamos, como a las malas dentro de mi código, yo también podría leerlo más bien de la línea de comandos, ¿sí? Int, arg, c, char, agar, b. Pero vamos a ir poco a poco. Entonces le digo, lea esta configuración. Y cuando lea esa configuración, yo esperaría que esto ya quedaría listo. Que yo pueda borrar estas líneas porque él va y lee eso. Entonces esto implica que tenemos que dentro de la estructura config, tenemos que crear un método que se llame read. Y ese método entonces no retornará nada, o después la convención es que de pronto retorne un error o algo así, pero por ahora no retorna nada. Void se llama read y recibe un nombre, ¿sí? Un file name, como constante. Recibe un file name. Eso es lo que queremos. Y ahora la vamos a implementar. Entonces aquí voy a aprovechar para mostrarles cómo se implementan los métodos de una clase. Lo voy a implementar aquí porque es que después vamos a separar esto en un archivo. Bueno, dejémoslo abajo. Entonces vamos a implementar esa función abajo. Y uno pensaría que la debe poner así, ¿cierto? Alguien de pronto ya debe tener una idea. Alguien que tenga una idea me puede decir si eso está bien o esto está mal, o qué le falta o qué le sobra. Listo, entonces es normal que no lo sepan porque no lo hemos visto. Aunque está por ahí en un video explicadito, pero bueno. La cosa es así, chicos. Si ustedes ponen esto, ustedes están diciéndole a su compilador que hay una función llamada read que está en el mismo nivel de alcance que print, que timestep, etc.
Si ustedes van y miran, esas funciones print, time step, etcétera, están declaradas pues como funciones normales, pero es que red no es una función normal, esa función está adentro de config. Entonces, o sea, una cosa es que yo tenga una función así aquí afuera, esto sí es una función normal, ¿listo? No pertenece a una clase, está en el alcance del archivo, pero esta función red que está aquí adentro pertenece a config. Entonces yo no puedo simplemente ir allá y escribir así esto, porque estoy diciendo una mentira. Este red no es genérico, no es general más bien, de todo el mundo. Este red es de config. Entonces uno lo que hace es decir, dentro de config, miren, el operador de alcance, dentro de config hay una función red. Esa es la que yo voy a implementar acá. ¿Listo? Esa es la sintaxis que uno hace acá. ¿Ok? Entonces, primera parte importante es esta. Esta es la sintaxis que uno tiene que hacer acá. Dentro de config, especificar de dónde viene esa función. Si viene de una clase. Si no viene de ninguna clase y es global, pues listo, uno la pone normal. Pero si viene de una clase, uno tiene que especificar de dónde viene. Y dentro de config, entonces tendríamos que abrir el archivo, leerlo y luego cerrarlo, ¿cierto? Entonces, open file for reading, read it, y luego close it. Entonces, ¿alguien me recuerda cómo hacemos para abrir un archivo? ifstream. Ajá, std ifstream, y nos toca incluir esos encabezados. Vamos a llamar fin como si fuera sin, que es el contrario de cout. Y le vamos a decir... Yo la verdad no me acuerdo aquí la sintaxis bien. Creo que le tenemos que decir el nombre del archivo y tenemos que decirle el modo en que lo vamos a abrir. Pero esperen un momentico. Open file to read C++. std ios in, creo que es, que no me acuerdo. Este C++.com no me gusta. Pero no lo voy a rechazar. Parece que no es necesario decirle nada más. Por defecto se abre en modo de lectura. Simplemente con que sea ifstream. Listo. Entonces volvemos acá. Parece que sí se abre en modo de lectura inmediatamente. No hay que especificarle el modo. Por defecto, al ser un ifstream, input file stream, lo abre en modo de lectura. Y para cerrarlo, fin.close. Entonces ahora digamos que la cosa sería simplemente acá leer cada uno de los parámetros. Y aquí es donde viene la vaina del diseño que tenemos primitivo en este momento. Voy a copiar esto para recordarlo. Voy a copiar aquí abajo y ahorita lo borro. Entonces la primera variable es el t mínimo. Entonces yo lo que tendría que hacer es fin, por favor lea algo, lea la primera línea y asígneselo a t mínimo. Acá yo no tengo que escribir este tmin. ¿Y por qué no tengo que escribir este conf así? ¿Por qué esto lo puedo borrar? Porque recordemos que config es una función interna, perdón, que red es una función interna a config. Entonces, cuando yo aquí en la función main le digo a él que lea su configuración, él ya sabe quiénes son sus variables internas, ¿sí? Él ya sabe. Entonces, el objeto configuración, cuando se llama a sí mismo su función red, él se dice a sí mismo, bueno, voy a abrir este archivo, voy a leer este dato y lo voy a guardar en mi variable tmin. Simplemente es eso. Entonces no tenemos que decirle nada más. Después le decimos a fin, si no hubo errores, que siga leyendo y que lo guarden en steps. Después le decimos a fin que siga leyendo, lo guarde en dt, que siga leyendo la siguiente línea, lo guarde en g, siguiente línea, lo guarde en b, siguiente línea, lo guarde en k. Y ya no debería leer nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí miren que por este diseño que estamos haciendo, en donde nuestro archivo es como bien tonto, estamos como obligándole a tener una estructura rígida. O sea, lo primero tiene que ser tmin. Si yo me equivoco y pongo primero un steps y después tmin, la embarré, me equivoqué.
ahí cometí un error y pues es mi culpa y mi programa va a leer eso y quién sabe cómo se va a comportar. Entonces aquí tenemos, digamos, ese problema de diseño, ¿sí? En donde estamos haciendo como rígida la estructura. Pero por ahora lo que queremos es ver si funciona o no funciona. Entonces, con esto terminamos de leer nuestro archivo y de esta manera se supone que yo podría hacer esto, borrarlo. Recordemos que eso ya está escrito en md.conf. Sí, ahí ya está escrito, ¿sí lo ven? Y vamos a ver si esto funciona. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Le añadimos un método a config, ¿sí? Que se llama leer. Él va simplemente a leer su configuración de este archivo. Aquí le decimos léalo de este archivo. Lo que queremos es como quitar todas esas variables mágicas, todas esas constantes mágicas que tiene nuestro programa, hacerlo completamente independiente de esas variables, esas constantes mágicas. Esta es otra, ¿no? Pero bueno. Y después en la función read, lo que él hace simplemente es, primero, para implementarla tenemos que decir que viene de config, no es cualquier función. Abrimos el archivo, leemos los parámetros, y cerramos el archivo. Vamos a ver si esto funciona. No, esto no debería compilar porque nos falta incluir fstream, ¿no? Para leer archivos. Listo, esperemos a que termine de guardar. Creo que Señor. también tiene que incluir stream. Es que creo que fstream incluye ifstream y offstream. Vamos a mirar si estoy equivocado o no. Porque es probable que me equivoque. No, mira, fstream ya incluye los dos, el i y el o. ¿Listo? Corremos. Miren que no hubo ningún error. Vamos a mirar nuestros datos. Y helloplot. Pan. Entonces miren que nos está dando exactamente lo mismo, pero ahora estamos leyendo la configuración desde un archivito. Entonces les pido a ustedes por favor que en este momento recarguen el replit suyo para que tengan este archivo ¿y qué? Y pues lo corran y les dé lo mismo, ¿listo? 2 minuticos, 3 minuticos para que hagan eso. Y creo que escribieron una pregunta. Una pregunta pequeña, profe, ¿por qué md.conf y no .txt o algo así? No porque yo quise, pero puede ser txt, o sea, finalmente es un sistema, es un archivo de texto. O sea, digamos que en Linux, por ejemplo, las extensiones no significan nada, son como guías, pero no es que algo dependa de la extensión para funcionar. Entonces, yo le puse .conf simplemente para diferenciarlo de un archivo txt de datos, por ejemplo. Pero los dos son archivos de texto. Ya en un momento les voy a contar mejores maneras de hacerlo y nos vamos a inventar también una mejor manera de hacer esto. ¿Listo? Entonces, un minutico para que ustedes lo corran y lo tengan ahí disponible. Voy a quitar mi micrófono. Listo. Entonces, espero que ya lo hayan corrido todos. Esto se murió otra vez. No, ya está. Ok. Siempre que uno lea cosas, es bueno imprimirlas de vuelta para saber si las leyó bien. Entonces estos métodos read también deben ir acompañados como de un print. Y ese print, pues lo que va a hacer es imprimir la configuración. Eso también nos permite a nosotros precisamente reiniciar la simulación después con la misma configuración. Pero en este momento es para verificar que lo que estemos leyendo esté bien leído. Entonces vamos a hacer la misma implementación. Pero ahora es print. Y entonces ahora este tipo offstream, ya lo vamos a llamar fout. Entonces esto lo abre en el modo... Creo que si lo ponemos así, él lo abre y si existe lo trunca y si no existe lo crea. También podemos abrirlo en el modo de append si queremos añadirle a un archivo, pero no tiene sentido aquí añadirle a un archivo cosas.
O también podemos escribirlo en modo binario. Entonces déjenme, les cuento de una vez, y es que ustedes pueden escribir el archivo de texto como tal o en archivo binario. La ventaja de un archivo binario es que es muy rápido. La escritura de esos archivos es muy rápida. La desventaja es que es binario, entonces ustedes no lo pueden ver. O sea, ustedes abren eso y no entienden porque eso está en formato binario. Entonces ustedes pierden lectura. ¿Qué deberíamos hacer acá? Escribirlo en texto. ¿Por qué? Porque es que eso es un archivo que se va a imprimir una sola vez, que no tiene comparación ese tiempo comparado con el tiempo de cálculo de dinámica molecular. Y en cambio yo necesitaría poderlo leer. Un archivo binario, si uno le pone un espacio en algún lado, lo corrompe, se daña completamente la lectura. Un archivo de texto no. Entonces, uno tiene que mirar, no solo buscar lo más rápido posible, porque además esto no se come prácticamente nada de tiempo de la simulación, pero buscar también las cosas que me sirvan a mí para poder entender después. Entonces, por eso lo vamos a abrir como texto. Y vamos a imprimir pues en el mismo orden, ¿no? En el mismo orden que estamos leyendo. Profe, una pregunta, ahí necesariamente tiene que estar separado como por espacio o por enters o puede ser por espacio. Ah, ¿aquí en la impresión? ¿Te refieres aquí en la impresión? Sí, o sea, Sí. o también cuando lo lee, o sea, tiene que estar Listo. por... Cuando él lo lee ya sea separados por espacios o separados por caracteres de nueva línea. ¿Listo? Entonces yo podría tener, digamos, yo puedo imprimir esto así, este archivo lo podría imprimir separado por caracteres de nueva línea, o lo podría imprimir, lo podría imprimir separado por espacios. O sea, mi archivo de configuración, lo importante es que los datos estén separados ya sea por espacios o por caracteres de nueva línea. Nosotros en este momento lo estamos haciendo separados por caracteres de nueva línea. Y por defecto fin descarta o lee separados por espacios o por caracteres de nueva línea. Entonces ya si quieres ahorita te muestro diferentes formas de escribir el archivo de configuración y siempre nos va a dar la misma configuración al final. Aquí como para mantener el mismo formato, lo voy a poner con un carácter de nueva línea. Tan y tan. Ya te muestro para que quede más clara la respuesta a tu pregunta, que se pueden separar de cualquier manera porque Fein se encarga precisamente de irlos leyendo, ya sea separados por espacio o separados por caracteres de nueva línea. Da igual. Bueno, entonces ya hice esta función print. Entonces tan pronto yo lea, yo quisiera imprimir lo que leí. Entonces config.print, pero yo no quiero sobreescribir lo que leí, ¿no? Entonces le voy a poner otro nombre, mdout o red, ¿sí? Como se quiera. Le vamos a poner a que imprima ahí nuestra configuración. Entonces él está guardando, vamos a esperar a que termine de guardar. Ya guardó, voy a compilar. Voy a correr. Y si nos damos cuenta, apareció un mdout.com. Y si yo miro los contenidos de mdout.com, mire que tenemos 0, 1000, 0.01, 9.81, 0.12. Y si miramos el MD de entrada, era 0.0, 1000, 0.01, 9.81, 0.0 y 12.8. Entonces, ahí se ve que estamos leyendo bien, ¿cierto? Entonces, para responder a la pregunta de Nicole, voy a modificar el archivo de entrada y voy a poner esto así, por ejemplo. Opa. ¿Esto qué hizo? Listo, lo voy a poner así. ¿Sí ven? Simplemente no lo separé todo por líneas. Voy a poner este aquí también. Y lo voy a poner así.
A ver qué fue lo que escribió esta vaina ahí rara. Listo, ahí está bien. Entonces miren que no todo está separado por líneas, está en desorden. Voy a correr, miren que ya no tengo que volver a compilar, simplemente corro. Y vamos a ver qué leyó. Y leyó apropiadamente. 0.000, 0.0198, etc. O sea, lo que importa aquí realmente es el orden en el que estén las cosas, que nosotros rígidamente estamos esperando primero tmin, luego en steps, bla, 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 bla. Pero como estén allá en el archivo, pues pueden ser todas en una sola línea separadas por espacios o por tabs, o separadas por caracteres de nueva línea. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí, Nicole, eso responde a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Listo, entonces vamos a volverlo a poner separados en caracteres de nueva línea. Y bueno, como les venía diciendo, esto tiene la desventaja y es que es muy rígido. O sea, si yo de pronto en algún momento me equivoco y en el archivo de configuración de mi programa intercambio tmin con nsteps, mi código de todas maneras va a suponer que la primera línea es tmin, así sea en steps, y entonces pues va a cambiar completamente. Entonces tendría que haber alguna manera de hacer esto un poco mejor. La podemos hacer a mano o la podemos hacer usando librerías. La ventaja de usar librerías es que obviamente ese problema ya está resuelto. La desventaja es que estamos creando una dependencia en nuestro código, o sea, toca instalar la librería, toca ver cómo funciona, y digamos que esas librerías van mucho más allá de lo que necesitamos en este momento, entonces de pronto es un trabajo innecesario. Pero por si acaso, lo que normalmente se utiliza en este tipo de cosas, o lo que yo he visto, pues, son las librerías de YAM, YAM, JSON, es otro formato de configuración muy famoso que viene de JavaScript, que es horrible, perdón, no es horrible, es muy bueno, pero tiene un problema que a mí me parece gravísimo y es que no tiene comentarios. Y entonces uno no puede escribir comentarios dentro de su archivo de configuración y eso pues es una vaina bien maluca. Y el otro era TOM.ml. Entonces miren, vamos a ir a JSON de una vez. Entonces aquí está JSON, vamos a Wikipedia. Aquí especifican, es un Open Standard File Format, and Data Interchange Format. Básicamente es una cosa que es Human Readable, es texto, que implica cierto tipo de configuración y con lo que uno puede compartir información entre diferentes programas, porque pues si todos pueden leer JSON, todos entendemos cómo hablar. Entonces miren, esta es la configuración típica de un ejemplo de un archivo JSON. Aquí es para identificar a una persona, entonces se pone como el campo y el valor de ese campo, ¿sí? Entonces primer nombre, el nombre del primer campo y el valor. Yo puedo intercambiar esas líneas y no importa porque pues a él ya no le interesa el orden, le interesa es el valor de esta primera variable. Eso es como una de las grandes ventajas de utilizar archivos tipo de configuración ya más específicos. Digamos que uno puede también anidar, entonces para la dirección uno tiene cosas anidadas, entonces la calle, la ciudad, los tipos, ¿sí ven? Entonces digamos que tenemos muchísimos tipos de campos. Uno puede crear arreglos también de diferentes cosas, por ejemplo, phone numbers. Entonces, para phone numbers uno tiene un campo que es el tipo home y el número, y otro campo que es el de la oficina y el número, y todo esto es un arreglo que va con corchetes cuadrados. Entonces, lo que hace JSON es como crear o definir este tipo de estructura de datos, y ustedes si escriben así su estructura y utilizan una librería de JSON para C o C++ o Python, pues entonces pueden leerla fácilmente y escribirla fácilmente, ¿ok? Entonces eso es lo que hace JSON. Ahora, esto es demasiado para lo que nosotros estamos buscando. Nos tocaría también ahora compilar nuestro código que enlazara con una librería de JSON, etcétera. Pero digamos que para un proyecto final o para una cosa que ustedes ya estén haciendo, esto puede ser muy útil porque es muy dinámico, o sea, ustedes pueden después añadir campos nuevos, por ejemplo, digamos que ustedes solamente al principio añadieron estos dos, y luego se dieron cuenta dentro de 3 meses que sería bueno añadir este otro campo, ¿sí? Entonces,
si ustedes utilizan algo muy rígido, los códigos viejos ya no van a servir para esos códigos nuevos con ese nuevo archivo de configuración, porque esos códigos viejos no leían estos 3 campos y además dependen como del orden. En cambio, si uno utiliza estas librerías tipo JSON, etcétera, pues no importa, yo puedo añadirle cosas y mis programas pues simplemente van leyendo lo que ellos necesitan. Entonces es muy útil y muy bueno acostumbrarse a utilizar esto, digamos como tipo JSON. Y si uno quiere utilizar librerías JSON, entonces JSON en C++, hay algunas librerías. Hay que buscar alguna que sea como muy conocida, ¿no? Entonces es bueno ir como a Stack Overflow y a ver la gente que recomienda. Aquí, por ejemplo, dicen que lo que en el primer repositorio que salía no han encontrado problemas con este JSON, entonces que lo podrían usar. Entonces ya ustedes saben que podrían ir allá, o RapidJSON, bueno, hay varios. Lo importante es que, digamos, si ustedes van entonces a escoger esta, entran acá, JSON for Modern C++, no sé qué, les dicen cómo instalarlo, les dicen cómo utilizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que ahí está toda la documentación, ¿sí? Eso es con JSON. Hay otros, hay muchos, hay muchísimos. Hay otro que es el TOML. Este a mí me gusta porque es mucho más sencillo que JSON y además soporta comentarios. Eso ahorita no importan los comentarios en este momento para ustedes, pero en un futuro ustedes se van a dar cuenta que a veces sí hace falta en un archivo tipo JSON que esto esté. En Windows se utiliza muchísimo también los archivos .ini. Esos archivos .ini también se utilizan muchísimo en Windows, todos son archivos de configuración, la sintaxis cambia, ¿sí? Entonces aquí uno tiene como diferentes campos, entonces aquí dice owner, entonces el owner es como si uno tuviera un campo de JSON con subcampos adentro, ¿ok? Y le puede poner uno comentarios. Para mí esto es muy útil porque es que esto una vez está haciendo pruebas y necesita saber qué significa cierto valor o en dónde va algo. También es sencillo, también hay librerías para leerlo, en C++, etcétera. Bueno, ustedes escogerán. Y hay otro típico también que es YAML. Entonces, Yet Another Markup Language, bueno, Human Readable Data Serialization, básicamente también sirve para hacer configuración. Vamos a ver si hay un ejemplo. También soporta comentarios, tiene también secciones, parece como Markdown, que es un tipo de texto que se puede interpretar como enriquecido. Tiene también arreglos, también campos, indentados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos tienen diferentes sintaxis, pero todos van a resolver un problema que es cómo hago para estructurar los datos y compartirlos entre diferentes programas de manera, digamos, sistemática. ¿Ok? Como les digo ahorita, JSON es muy famoso es porque es el que se utiliza en la web, pero pues no es el único. Y ya para problemas más grandes, entonces uno tendría que utilizar, digamos, estas librerías, porque no tiene sentido que ustedes se pongan a escribir un parser, o sea, algo que lea ese texto y lo estructure, y un writer también que haga todo eso, no tiene sentido. Nosotros vamos a hacer aquí algo muy, muy sencillo. Ahorita lo van a hacer ustedes, y es cómo podríamos hacer para que al menos supiéramos qué es cada una de estas cosas. Este tipo de archivos tuvieran un poquito más de información. Entonces, la idea sería la siguiente. Hay varias maneras. Una manera es teniendo esta configuración. Una manera es que yo, por ejemplo, podría aquí colocar, normalmente el símbolo de char es un comentario. Entonces yo podría poner aquí, esto es de T. ¿Sí? ¿Esto qué era? En steps. O sea, ponerlo esto de esta manera. A esto decirle, perdón, esto es temin. Temin. De T. Esto es G. Esto es B. Y esto es K. ¿Ok? Entonces digamos que esta es una primera aproximación, por ejemplo. Ponerle como un significado. Pero obviamente ahora yo me tiré la lectura, porque cuando yo primero leo el primer dato en temin, ¿listo? Perdón, ¿dónde está la lectura? Acá.
Yo leo el primer dato en tmin, y después de leer ese primer dato en tmin, yo hago otra lectura en steps, pero es que cuando él leyó a tmin, él leyó este número de acá, es 0.0, y ahora el puntero, digamos, de lectura está aquí en este carácter de numeral. Entonces él no va a leer este 1000 para en steps, él va a leer ese carácter de numeral. Y ahí tenemos un problema. O sea que de alguna forma tenemos es que buscar de qué manera podemos descartar estas dos lecturas que siguen acá. Sigue siendo algo rígido porque si yo pongo aquí más texto, pues ahora tengo que descartar más campos, pero por ahora lo que quiero es que piensen ustedes y resuelvan este problema. ¿Cómo harían ustedes para que se pudiera leer este archivo de configuración? ¿Y cómo harían después para poderlo imprimir? ¿Sí? Pero lo más importante es cómo harían para poderlo leer, que lea apropiadamente. Recuerden que si ustedes van leyendo, la primera lectura de FEIN se hace aquí en este número, la segunda lectura se hace en este char, la tercera lectura se hace acá, la cuarta lectura se hace aquí y así sucesivamente. Entonces vayan pensando, por favor, qué deberían hacer. E implementenlo. ¿Ok? Entonces, ese es el ejercicio que tienen en este momento. Tienen 10 minutos y me van a mostrar entonces después un screenshot de lo que hicieron. Voy a... ¿Cómo Señor, se hace el screenshot en la máquina virtual? yo creo que me parece que cuando uno vaya al menú a la izquierda arriba, y luego viene, me tocaría abrirla, pero la otra es que busques screenshot en XFCE. Bueno, yo no sé, ¿qué máquina virtual tienes ahorita? La anterior, profe. La anterior. Entonces eso sería como en Plasma o KDE. Profe, por el chat están preguntando que si no se pueden usar diccionarios para solucionar esto. Sí se pueden usar diccionarios. ¿No se pueden usar un diccionario? Sí, se pueden usar diccionarios. Sí, screenshot o foto, lo que sea, no importa nada. Se pueden usar diccionarios, ajá, pero de nuevo está el problema de cómo lees ese diccionario. Sigue siendo el mismo problema. Pero claro, puedes usar diccionarios. Y entonces uno puede decirle, lo que dice su compañero más o menos es lo siguiente, uno puede utilizar un mapa, esos son los diccionarios en C++, include map. Uno puede decir que la configuración más bien es un mapa que va de cadenas, por ejemplo, es una manera, string a doubles, aunque no es cierto, digamos, para el nsteps, ¿no? No va para un double. Entonces uno lo que puede decir es data de min, y esto es igual a 0.0. Esa es una manera de utilizar un diccionario, y es una forma válida, aunque hay que tener cuidado con los que no son doubles, ¿no? Es una forma válida, pero sigue estando el problema de cómo harías tú para leer los datos de este archivo a ese diccionario, ¿sí? Pero sí, la respuesta es sí, se puede usar mapas, o sea, diccionarios. Entonces, por favor, hacer ese problema, resolver eso. ¿Cómo harían ustedes para leer correctamente este archivo y luego para imprimirlo? Primero concéntrense en la lectura. La solución es bien tonta si asumimos que toda la estructura es de esta manera, pero también de pronto pensar a futuro qué pasa si esto tiene más campos, ¿no? Pero por ahora pueden pensar que simplemente son dos campos al frente. Sí, sería solo leer el value, no el key, pero de nuevo, tú estás perdiendo la información en el archivo. O sea, si tú tienes el código fuente, para entender qué significa lo que está en ese archivo de configuración, tú tienes que abrir el código fuente. Y eso ya está resuelto acá, porque si uno llega y mira entonces uno dice, no, pero es obvio, el primer campo es tmin, el segundo campo es en steps, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces digamos que si yo tengo que abrir el archivo de configuración y tengo que abrir el código fuente, pues yo ya podría entender la información independiente de si es un mapa o es cualquier otra cosa. La pregunta es, yo lo que quiero es, yo simplemente abro el archivo de configuración y ahí quiero tener ese metadata, ¿listo?
Entonces ahora, como yo lo estoy escribiendo directamente en el archivo de configuración, tengo que saber cómo leerlo. ¿Listo, David? Entonces, por favor, si quieres hacerlo ¿con qué? Con diccionario, está bien. Pero recuerda que lo que estamos tratando de buscar es que el metadata, la información esté en el archivo de configuración, no me obligue a mí a abrir también el código fuente. Porque de pronto fue que se me borró, o algo así. O es una caja negra, y a mí simplemente me están diciendo, haga esta simulación con estos parámetros, y ese es el binario, y uno no puede ver eso, entonces uno necesita saber en el archivo de configuración esa información cuál es. Bueno, muy bien, gracias por todas las preguntas. Entonces arranquen ya. Pues yo lo que hice fue, yo solo copié pues lo que estaba acá. Entonces acá, muestra el ejemplo de que tiene un archivo con el texto. Entonces le pone como que lo limite solo a números y que lo haga, o sea, para todo. Y acá le imprime esto, pero se usa esta librería. Pues yo lo hice aquí, mira que me compiló, o sea, yo lo que puse fue para este fin, que es como el que nos da la salida que ignorara todo lo que no fuera números. Y pues sí me compiló, pero no me está botando nada. Podría ver qué dice datos. Se dañó esa vaina. Sí, ni idea de esto. Pues sí, supongo que es con el punto de ignore, pero ni idea. La voy a recargar. No. Ay. A ver si lo puedo hacer en Emacs. Mejor hacerlo localmente. Hola chicos, ¿cómo les fue? Mal, profe. ¿Qué tal eso? Profe, pues lo estábamos intentando hacer con un ignore. O sea, es que nosotros miramos los métodos de las salidas y pues me compiló, pero no me está botando nada. Y el réplice como que murió. Bueno, hay varias, es que hay muchas maneras, como este problema es tan genérico, hay muchas maneras de hacerlo realmente. Y yo lo que diría es que no hay Pero no me va a compilar. una forma única de corregirlo, ¿listo? Vamos a ver cómo está mi repli, si está vivo o está muerto. Ahí está resucitado. Bueno, aquí estoy en mi replit. Miren, una manera, KTMD, que de todas maneras sigue siendo muy rígida, una manera es esta. Yo simplemente lo que sé es que tengo que leer el número y descartar Creo que todo. no estaba compartiendo, profe. Ah, sí. Esperen que ya. No, profe, sí está No, sí compartido. está compartiendo. Ah, ok, qué pena, qué pena. Es que no, Toca no. darle. Ya lo encontré. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, yo tengo esto, el número y dos cosas que quiero descartar. Entonces, una forma muy tonta
sería la siguiente. Yo voy a declarar aquí una cadena, la voy a llamar TMP o junk, ¿sí? Y entonces cada vez que yo lea, voy a leer después 2 veces más, y se lo voy a guardar a junk. Y yo no sé si puedo hacer esto así o me toca hacer 2 lecturas por aparte. Ya vamos a mirar. Y eso sería lo que yo haría. De esta manera yo estoy simplemente descartando esas lecturas extras en junk. ¿Sí? Entonces miren, él llega y lee el t mínimo, luego lee a junk el carácter y luego lee a junk el t min. Esas son cadenas que a mí no me interesan. Profe, qué pena. ¿Sí? Las strings no tienen que tener un tamaño constante, o sea, eso no manda error. No, las strings no tienen tamaño constante, ya se pueden redimensionar. Las cadenas Ok. antiguas de C sí tienen un tamaño constante porque son arreglos de caracteres, pero las strings, precisamente de C++11, son dinámicas y por eso son mucho más útiles y más chéveres de usar. Listo, profe. Ujú. Entonces vamos a ver si con esto compila y así yo habría descartado ya todo esto. Obviamente me toca compilarlo, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama esto? MDIO. Ah, creo que me falta incluir a string, ¿no? Bueno, parece que fstring lo incluye, pero yo por si acaso voy a ser explícito y lo voy a incluir. Ahí me compiló. Vamos a correr. Ahí corrió. Y vamos a mirar que nos imprimió la lectura, a ver si lo leyó bien. Cat, ¿cómo se llama? mdout, ¿es? Sí. Y miren que la lectura, o sea, lo que leímos y que luego imprimimos, nos imprime algo, pues bien, ¿no? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer, digamos que yo me equivoco y voy a poner aquí solo un junk, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa ahí. Compilo. Compilo, corro. Y vamos a mirar qué fue lo que leímos. Y miren lo que leímos. 100 quedó completamente dañado. 0, 0, 0, 0, 0. Son puros errores. Él descarta el primer carácter de nuestra configuración. Entonces él lee a tmin, listo. Luego lee el numeral. Y luego el tmin en mayúscula escrito se lo lea en steps. Pero como él no puede convertir eso a un entero, entonces produce un error, lo pone en valor 0 y de ahí en adelante se daña absolutamente toda la lectura. ¿Ok? Entonces, solamente con yo haberme olvidado de haber leído este segundo, pues ya lo dañé. De hecho, yo puedo encadenar, si quieren, todo esto lo puedo encadenar así, para que haga las 3 lecturas. Y aquí estamos diciendo como que estamos leyendo toda nuestra línea completa, para que quede un poquito más bonito. Aunque no sé qué tan buena idea. Bueno, no importa, ya que. Entonces pilas porque esto, digamos, tiene la ventaja de que ya lo está leyendo bien, pero sigue siendo algo muy rígido porque, bueno, voy a volver a compilar para mostrarles que esto da igual. Miren, esto es la lectura y esta es la escritura. Y lo leyó bien, ahí se ve bien, pero sigue siendo muy rígido. Por ejemplo, si yo por alguna razón... no, no existe. Si yo por alguna razón se me olvida a mí poner este tmin acá, en el archivo de configuración, ¿sí? ¿Listo? Miren, quité el tmin. ¿Ustedes creen que va a pasar algo? No, no ejecuta bien. ¿Por qué? Porque está leyendo en junk en steps. Exactamente, o sea, aquí yo se supone que estoy leyendo el carácter de numeral y luego el tmin en cadena, pero como yo lo quité, entonces ahora él no va a leer ahí la cadena, sino que va a leer es en steps y ya se descuadró todo. Vamos a ver, y verá. No tengo que volver a compilar porque cambié. Ah, no lo tengo que volver a compilar, simplemente lo voy a volver a correr. El código es el mismo y vamos a ver qué fue lo que leyó.
se daña otra vez nuestra lectura, ¿sí? Se corrompe. Hay una forma de mirar el estado en este momento de Fein, lo pueden buscar después cómo es, pero se corrompe. Entonces esto sigue siendo como una forma demasiado rígida de especificar nuestra configuración. Entonces, si decidimos que vamos a dejarla así, o sea, poner como unos valores y luego ponerle con este carácter de comentario las cosas, si decidimos eso, vamos a pensar una forma más genérica de hacerlo. Otra manera sería poner aquí como tmin igual a esto, ¿cierto? También, por ejemplo, tmin igual a esto. Y cambiaría la lógica, pero si dejamos esta lógica acá, pues lo que podríamos pensar es, más bien sería más útil leer toda esta cadena, ¿sí? Toda esta primera línea. Luego esta cadena, llegar y descartar todo lo que esté desde un carácter de numeral en adelante, independiente de cuántas cosas son, en esa línea, descartar todo lo que esté de numeral en adelante porque sabemos que esos son comentarios, y con eso nos quedaría solamente los números y luego convertirlos, esos números, pues a números, porque en ese momento están leídos como cadenas. Como se están dando cuenta, se está volviendo más complicado porque estamos haciendo más genérico nuestro programa para que podamos escribir más cosas después del carácter de numeral. Y ya cuando uno está metiéndose en eso, pues es preferible empezar a pensar en utilizar librerías. Vamos a seguirlo haciendo nosotros simplemente para seguir aprendiendo cómo manipular archivos de entrada y salida. La tarea que les voy a poner a ustedes para evitar el ejercicio ahorita que no lo pudieron hacer, ya se las digo más hacia el final. Profe, una pregunta, ¿eso no se puede hacer con getLine o algo así? Exacto, vamos para allá. Entonces esa es la idea, así como nos sugiere este estudiante. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. Entonces, como nos sugiere Andrés, podemos utilizar getLine. ¿Qué es getLine, Andrés? Cuéntanos. Pues no sé, es que en algunos ejercicios aparecía como que la persona debía introducir su nombre y pues en muchos casos se hacía con espacios, entonces no sé, como que se perdía y solo introducía un carácter, entonces uno lo que hace es getLine y eso, no sé, como que guarda en la variable todo lo que esté, no sé, en esa primera línea. Exacto. Es O sea, decir, cuando recordemos que fein lo que hace es ir leyendo hasta que encuentre un espacio o hasta que encuentre un carácter de nueva línea. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, precisamente lo que tenemos acá, fein primero lee esta variable y para en esta zona y se va hasta acá. Luego lee esto, para porque queda un espacio, al menos uno. Luego se va hasta acá, luego lee esto. O sea, fein hace algo que se llama el tokenizer. Fein está partiendo esto en pequeños tokens. Pero si yo quiero leer toda la línea, yo no puedo utilizar simplemente fein. Lo que uno utiliza es una función llamada getLine. Esa función, déjenme ver un momento. Esa función es que quiero ver si necesita algún tipo de... No, necesita de getLine, listo. Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a hacer aquí unas pruebas. Vamos a leer primero esta primera funcioncita. Entonces, lo que tendríamos que hacer para utilizar getLine es escribir lo siguiente. Le decimos... Vamos a ponerlo acá. Vamos a leer la primera línea para ver qué podríamos hacer acá. getLine, le decimos qué archivo. Entonces el archivo, sí es el pointer, sí. Entonces de este stream fin y quiero que me la guarde en line. Al hacer esto hemos leído la primera línea. Luego de leer esta primera línea, read first line, luego de leer esta primera línea, line, esta cadena llamada line, tiene absolutamente todo esto. Tiene 0.0, no sé qué, hasta tmin. Después, ¿qué quisiéramos hacer? Lo que quisiéramos es como decirle, venga, encuentre en donde usted, dígame en dónde, si usted tiene un carácter de nueva línea, y todo eso que está en ese carácter de nueva línea, no, perdón, ese numeral. Si usted tiene un numeral, por favor, dígame en dónde está ese numeral, y de ahí en adelante borre todo eso, porque yo me quiero quedar solamente con la primera parte, ¿sí? Y así es que podemos escribir más cosas en esta zona. Venga, a ver qué fue lo que dice acá. No sé, este Emacs se comporta de una manera más rara en ese replit. Entonces yo puedo escribir más cosas aquí.
Entonces miren que la idea es cómo podemos hacer para encontrar este numeral y después cómo podemos hacer para decirle que borre todo lo que está ahí en adelante. Entonces vamos a hacer, Profe. señor. No. Creo que se puede con indents. No sé si existe ese método para las strings. O sea, indents. Que me encuentre dónde está el asterisco. Sí, para allá vamos. Aquí no se llama index, pero se llama find. Entonces es muy Ok. parecido. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí la línea que leyó. Yo quiero que imprimamos esto. Voy a poner acá std sin.get. Simplemente esto es para que me espere un enter ahí en la consola y podamos ver qué está saliendo. Esto yo no sé por qué escribí esto así tan mal. Esto. Entonces miren, recordemos, lo que queremos es encontrar en dónde se encuentra el numeral. Para eso lo que vamos a utilizar es la función find. Entonces le podríamos decir line, voy a ponerle para que ustedes lo vean, stdout, line.find, y le vamos a decir que encuentre, vamos a hacerlo este numeral. Entonces esto me va a decir a mí el índice en donde él encontró, ¿qué? El numeral. Y como yo ya tengo ese índice, yo puedo utilizar una función que se llama erase, que lo que me permite a mí es borrar precisamente lo que esté en cierto índice en adelante. Entonces yo podría hacer esto, miren. Decirle, bueno, voy a imprimirlo para que ustedes lo vean. Podría decirle line.erase, eso es una función interna de las cadenas. Esa función erase uno le puede decir en dónde empezar, cuánto borrar, o en dónde empezar y dónde terminar, un montón de cosas. Entonces una manera sencilla sería decirle simplemente borre desde donde usted encuentre el numeral en adelante, o sea, no le especifico nada. Si la escribo así, él simplemente borra, él encuentra en dónde está el numeral y luego él borra desde ahí en adelante. Entonces estamos borrando todo el comentario, ¿sí o no? Aquí yo puedo volver a imprimir a line para ver cómo quedó y veamos este código que hace hasta este momento, para ver cómo se está comportando. Vamos a compilar, obviamente todo va a compilar porque no estamos cambiando el código fuente. Junk. Yo le cambié el nombre. Déjalo acá. std string junk. Ya compiló. Vamos a correrlo, a ejecutarlo. Entonces miren que aquí estábamos en la primera línea. Él acaba de imprimir lo que leyó. Miren que getLine nos sacó toda la primera línea. ¿Sí lo ven? Toda nuestra primera línea la sacó. Luego nos dice, le estamos diciendo que en dónde empieza el asterisco. Entonces miremos a ver si es verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Nos está diciendo que el índice está ahí. Y después le estamos diciendo que borre desde donde encuentre el asterisco en adelante. Entonces miren que al final line quedó transformada simplemente en nuestro valor. Y faltaría convertirla en un double. Entonces lo que podríamos hacer es decirle esto. Y ahora sí ya habríamos terminado. Tmin igual a std. ¿Esto es de las cadenas o es de dónde? Espérense un momentico. Hay una funcioncita para convertir la cadena. Convertir la cadena a un double. Atof, ¿no, profe? Pues Atoy es con cadenas de C. Entonces aquí estamos buscando es con cadena, con strings de C++. Entonces sería string to double. Es muy parecido. Y aquí ponemos esto. Entonces voy a borrar ya toda esta vaina. Ya no me interesa. Entonces estamos todos de acuerdo con que aquí él leyó la primera línea y luego lo que hace acá es coger esa línea, encontrar dónde está el numeral, borrar desde ahí en adelante y convertir lo que queda en double. Todo eso lo hace ahí y ahí sacamos tmin. Y de esta manera pues podemos sacar el resto de cosas, ¿sí o no? Entonces tenemos que repetir esto varias veces. Ahora vas a leer la segunda línea. Second line. En steps. Pero aquí lo mandaría a un entero.
Y así sucesivamente vamos haciendo para todo el mundo. Pero yo no quiero estar escribiendo cuál línea está leyendo. Next line. Nos quedan ¿cuántos? 1, 2, 3, 4. Listo. Entonces después de steps sigue dt. Después de t sigue g. Después sigue b. Y después sigue k. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos tmin en steps de t, g, b, k. Vamos a compilar. A ver si esto compila bien. Vamos a correr. Ahí botó unos datos. Vamos a mirar lo que tenía que leer, que era esto. Y lo que imprimió. Lo que leyó, o sea, esto fue lo que leyó. 0.000, 0.01, perfecto. Entonces con esto miren ustedes que estamos permitiendo que los comentarios existan en nuestro código y que tengan la extensión que sea. ¿Cuál problema tiene todavía esto? ¿Qué creen ustedes? Que estamos repitiendo mucho código. Ese es uno. ¿Cuál otro creen? Que si yo tuviera más variables, por ejemplo, 20 se haría muy largo también, ¿no? Muy largo, y además, si yo quito variables o reordeno las variables en mi código, sigo teniendo una estructura rígida, ¿sí o no? Si yo, por ejemplo, escribo primero en steps que tmin, este código sigue asumiendo que tmin está en la primera línea, ¿cierto? Entonces tenemos todos esos problemas que dijo él, más este problema, digamos, de la rigidez, pero si ya queremos realmente irnos más allá, entonces ya tendríamos que pensar en utilizar una librería más bien de configuración o en pensar en manejar versiones. Entonces uno podría pensar en que además deberíamos tener como una versión 1 de esta configuración que lee esto, una versión 2 que lee más variables, una versión 3, y entonces uno primero tendrá que mirar qué versión tiene y a partir de eso ver qué lee. Hay muchas cosas más acá, pero digamos que no hay que meterse tanto en esto, porque ya estamos escribiendo un parser, entonces ya uno tiene que mirar si sería preferible utilizar una librería de configuración. Por ahora la vamos a dejar así, y esto es para que ustedes vean pues precisamente lo que uno puede hacer para manipular texto que ha leído. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea que les voy a dejar para que me envíen? De todas maneras es un pantallazo simplemente. Para esta tarde, a las 5. Lo que tienen que hacer, como nos demoramos tanto escribiendo esto en la configuración, pues ya no va a hacer eso. Lo que tienen que hacer ahora es pensar en cómo hacer lo mismo, pero para la partícula. ¿Cómo haríamos para imprimir la partícula y para que ella también se leyera? ¿Sí? Entonces hacer algo parecido. ¿Y eso para qué sirve? Volviendo a nuestro problema, digamos, de una simulación que se demora una semana, uno lo que podría decirle acá es a la partícula que cada vez que esté por ejemplo acá, que cada 10 veces o cada 100 pasos se imprima a ella misma. Y entonces con eso nosotros tenemos el estado del sistema. Y si llega y se acaba la simulación, entonces uno podría decir, no, yo lo que quiero es que mi partícula aquí primero se lea su estado de ese archivo, porque yo estoy reiniciando la simulación, no estoy empezando desde cero, sino reiniciándola. Y además, pues desde ahí entonces yo estaría como ahorrándome todas esas simulaciones que hice antes hasta que se fue la luz. Obviamente también tendríamos que tener información del tiempo, ¿no? Para saber en qué tiempo vamos o en qué paso vamos. Eso también es importante. Pero por ahora lo único que quiero que hagan es pensar cómo imprimir y cómo leer a la partícula. Le pueden poner simplemente los datos así, masa, radio, todo, double así directo. O pueden ponerle también comentarios, como hemos puesto antes, para que se sepa qué es cada cosa y pues entonces utilizar lo que ya hicimos aquí. Eso es como lo primero, ¿listo? Simplemente quiero que hagan eso. Le toman una foto de eso corriendo, o sea, le toman una foto a el código donde se imprime la partícula y aquí en la consola le toman una foto, pues que también está incluido dentro de su foto precisamente la impresión de lo que tiene que leer y lo que leyó, así como tenemos acá. Entonces yo le tomaría, si pues estuviéramos hablando de config, yo le tomaría una foto a esto que les estoy mostrando. La configuración
y esta consola que está aquí. Esto es lo que yo le hice de entrada y esto es lo que le hice de salida. En el caso de su partícula, la entrada podrían ser estas condiciones iniciales, ¿cierto? Estas condiciones iniciales, pero completas, o sea, BDR0 es 0, BDR1 es esto, BDR2 es tanto, porque pues tiene que especificar todo el dato. Y la salida, pues es lo que leyó. Entonces es lo que tiene que hacer. Ya ahorita les pongo la tarea en Classroom. ¿Por qué estoy parando en este momento y por qué quiero que tomemos este tiempo para otra cosa? Quiero que en este momento las personas que no hayan seleccionado proyecto final lo hagan. Yo ya les envié un correo hace varios días, no todos han respondido, entonces en este momento necesito que respondan ya mismo, o si no yo les voy a asignar arbitrariamente el proyecto más difícil, y los que ya lo hicieron, y estas personas que van a escoger en este momento, tienen que ya mismo aceptar la invitación del repositorio y crear el repositorio. Recuerden que el nombre del repositorio no es hackers, no sé cuánto, o sandworm, o bueno, lo que sea, black energy, lo que sea, sino que tiene que poner el nombre de usuario de CIA, guión, nombre de usuario de CIA del otro miembro, guión, nombre de usuario de CIA del otro miembro, del grupo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener. Entonces arranquen ya, por favor, yo voy a dejar de grabar. Profe, Voy a verificar. Profe, Señor. yo intenté crear el grupo, pero me dice que el nombre del grupo debe